Ahí lo tienes, una Nvidia RTX 5090 rugiendo con furia dentro de nuestro servidor Kaito, escupiendo más de 220 frames por segundo en Cyberpunk 2077 y sin embargo, la experiencia desde tu pantalla local es una auténtica basura. Giras la cámara 1 milímetro a la derecha y el ratón sale volando a tu segundo monitor. La imagen va a tirones, el lag de entrada es insufrible y sientes que estás jugando a 15 frames por segundo. Porque el escritorio remoto de Windows acaba de destrozar tu sueño de tener el Home Lab de gaming definitivo. Hoy vas a descubrir el porqué de este desastre técnico y cómo solucionarlo para siempre. Yokoso al dojo no Samurai. En el capítulo anterior dejamos nuestra máquina virtual con Windows 11 IoT Enterprise LTSC completamente blindada y optimizada bajo Proxmox. El hardware es un cañón, pero el escritorio remoto de Windows está pensado para abrir hojas de Excel, no para reventar el Night City. Hoy vas a aprender a mandar a paseo a ese driver virtual de Microsoft configurando Sunshine y Moonlight. Y ojo, porque esto no solo sirve para jugar a nivel entusiasta, esta misma configuración es la que nosotros usamos para editar vídeo en DaVinci Resolve en remoto con una fluidez que te podría parecer mentira. En realidad te sirve para acceder a casi cualquier máquina virtual que te puedas imaginar con latencia cero. Para demostrarte que no necesitas otro PC de gama alta para recibir la señal, haré la prueba con este HP Spectre X360, un portátil ultrafino sin gráfica Nvidia que va a domar a la bestia. Vamos a secuestrar el cursor, inyectar el vídeo desde el frame buffer de la RTX 5090 y conectar un gamepad inalámbrico low cost para ver si funciona desde el sofá. Prepara tu infraestructura porque empezamos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué el escritorio remoto tradicional destroza por completo tu experiencia de juego? El primer motivo es el lagazo absoluto. Aunque tengas una RTX 5090 renderizando a fuego dentro de tu máquina virtual, Remote Desktop Protocol ignora por completo sus núcleos de codificación de hardware, los famosos NVENC. En su lugar, Microsoft utiliza un driver de pantalla virtual por software y obliga a tu CPU de tu servidor a comprimir la imagen a la fuerza. Da igual que tengas la gráfica más potente del planeta o una de hace 10 años. Por RDP, Cyberpunk 2077 se va a arrastrar a 15 frames por segundo, con un retardo muy molesto. Y el segundo motivo es todavía peor, el descontrol total del ratón. RDP nació para abrir hojas de cálculo, no para gaming de alto nivel. No tiene captura de cursor rígida, lo que técnicamente conocemos como Relative Mouse Movement. En lugar de bloquear el ratón en el centro para que la cámara gire, traslada las coordenadas de tu escritorio local. En cuanto giras un poco a la derecha, ¡pam!, el cursor se sale del juego y se te va al segundo monitor. Es literalmente injugable. Aquí es exactamente donde Sunshine, Moonlight y este pequeño dongle HDMI virtual de menos de 5 euros cambian las reglas del juego por completo. Si vienes de nuevas al canal o no viste el capítulo anterior, te pongo en contexto. Este aparatito es un emulador de pantalla, un dummy plug. Sin él pinchado en la gráfica de tu servidor, Windows no detectará ningún monitor físico y la GPU se negará en redondo a activar el frame buffer o a renderizar a altas resoluciones, dejándote completamente a oscuras. Es una pieza de hardware baratísima, pero vital, y te dejaré links de compra abajo en la descripción por si te hace falta. Con el dongle engañando al sistema, el software hace el resto. No te dejes engañar por sus iconos tan simples, porque ambas aplicaciones esconden una potencia tremenda. Olvídate de los drivers chapuceros de Microsoft. Sunshine es una herramienta de código abierto y completamente gratuita que se instala en tu servidor y hace magia negra. Se salta los intermediarios y se engancha directamente al frame buffer de tu tarjeta gráfica. Y ojo, porque esto no es exclusivo de hardware entusiasta. Da igual que tengas una bestia absurda como la RTX 5090 que monta nuestro servidor Kaito, una gráfica de AMD o un modelo más modesto de hace unas generaciones. Sunshine entra en la cocina de tu silicio, duplica el lienzo de la imagen directamente desde la VRAM y utiliza los codificadores de hardware dedicados, ya sea NVENC de Nvidia, AMF de AMD o QuickSync de Intel, para escupir la señal por tu red local a una velocidad absurda y con latencia cero. ¿Y qué hace Moonlight en tu portátil o dispositivo cliente? Actúa como el receptor perfecto. No solo decodifica a ese vídeo por hardware en microsegundos, sino que secuestra el cursor, activa el movimiento relativo rígido atrapando el ratón dentro del juego. Da igual que tengas 2, 3 o 4 monitores en tu setup local. Tu ratón se comportará exactamente igual que si el juego estuviera ejecutándose de forma nativa en tu propia máquina. Adiós tirones, adiós bugs de cámara y no te preocupes, porque aunque todo esto te suene y sea muy técnico, vas a ver que la instalación y la configuración es muchísimo más sencilla de lo que te piensas.
Para empezar, vas a ir directo al GitHub oficial de Sunshine. Lo verdaderamente revolucionario de este software es que nació como el sucesor espiritual del difunto Nvidia GameStream, pero completamente modernizado y agnóstico. Es el motor que va a unificar tu infraestructura. Y ojo, porque aunque hoy nos centramos en blindar nuestra máquina virtual de Windows, Sunshine es un ecosistema multiplataforma brutal. Es totalmente compatible si tu servidor corre bajo Linux o incluso si usas macOS. Si es tu caso, te dejo su web oficial abajo para que sigas los pasos específicos para tu sistema. Para nuestro laboratorio, descargas el instalador ejecutable para Windows, el .exe estándar, y lo lanzas. La instalación no tiene misterio, siguiente y aceptar. Pero mantén los ojos abiertos porque justo al final, Sunshine te va a levantar un servicio en segundo plano que se ejecutará cada vez que arranques la máquina virtual y te abrirá automáticamente tu navegador web en la dirección local, el puerto localhost 47990. Es ahí donde ocurre toda la magia de la administración. Lo primero que vas a ver es una pantalla de seguridad estricta. Sunshine te obliga a crear un nombre de usuario y una contraseña para proteger el acceso a tu servidor de streaming. No te la juegues con credenciales genéricas. Mete un usuario potente, dale a salvar y el sistema te pedirá loguearte de nuevo con los datos que acabas de meter. Una vez dentro de la interfaz de Sunshine, la verdad es que los valores que vienen por defecto están optimizados a la perfección para entornos locales de alto rendimiento. En un uso normal no vas a necesitar tocar prácticamente nada en las pestañas de configuración, pero quédate con la copla. Si en el futuro necesitas mapear puertos para jugar fuera de casa o cambiar prioridades del sistema, este panel de control web va a ser tu centro de mando. Ojo, detén el cursor ahí mismo, porque aquí viene el primer muro técnico de real del día. Si estás usando la ISO corporativa ultra estricta de Windows 11 IoT LTSC que blindamos en el vídeo anterior, vas a ver este aviso amarillo en la zona inferior de la interfaz web de Sunshine. El instalador ha intentado meter el driver de emulación de mandos en segundo plano, pero las políticas de seguridad del sistema operativo han bloqueado la instalación silenciosa. Si ignoras esto y sigues adelante, cuando conectas tu cliente más tarde, tu máquina virtual va a estar completamente sorda ante cualquier mando o gamepad que le conectes. Se acabó el poder jugar desde el sofá. Por suerte, Sunshine está pensado por y para home lovers. Vamos a solucionarlo en un solo clic. Pulsa el botón amarillo que dice Fix Now. El sistema te va a levantar una ventana independiente con el instalador oficial y dedicado de VisionBus. Dale a Next, acepta los términos de la licencia, pulsa Install y cuando Windows te salte con la ventana de control de cuentas de usuario, preguntando si permites que haga cambios, le dices que sí con total confianza. Un segundo después le das a Finish y el aviso amarillo habrá desaparecido. Acabas de saltarte el bloqueo de la ISO corporativa como un auténtico profesional. Dedicamos mucho tiempo a investigar, probar, romper y arreglar cosas para que tú te ahorres tiempo y también dinero. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita. Es la mejor forma de apoyar el canal para que sigamos creando y de paso no perderte nada de lo que va a venir. Con el servidor Sunshine esperándonos con los brazos abiertos, es hora de preparar el dispositivo desde el que vas a jugar. Hoy vamos a usar este HP Spectre X360. Como ves, un portátil ultraligero de oficina, sin gráfica dedicada de Nvidia y con una iGPU modesta. Y aquí está la magia, Moonlight. Es el cliente de código abierto totalmente gratuito y absurdamente ligero que va a recibir el streaming. Lo tienes disponible para prácticamente cualquier cosa con pantalla: Mac, Linux, Android, iOS, tostadoras y por supuesto consolas de mano como la Steam Deck o la ROG Ally. Te vas a su web oficial, descargas la versión de Windows para nuestro Spectre y lo instalas en 2 clics. Al abrirlo vas a ver una interfaz limpia que empezará a escanear tu red local de forma automática. Ninguna de las herramientas o hardware que te mostramos hoy está patrocinado. Es nuestra forma de poder tener una opinión completamente propia e independiente. En la descripción puede que pongamos enlaces a algunos productos. Si los usas, a ti te va a costar lo mismo y a nosotros nos ayudará a seguir creando contenido. Seguimos. Pero alto ahí, Neo Samurai. Si intentas hacer clic en tu servidor ahora mismo, lo más probable es que te comas una hermosa y deprimente pantalla negra. ¿Por qué? Por lo que yo llamo el efecto agujero negro del escritorio remoto. Si entras administrando tu máquina virtual por RDP y se te ocurre cerrar la ventana de Windows dándole a la típica X de la esquina superior derecha, Microsoft bloquea la sesión de usuario en segundo plano. Al hacer eso, el motor gráfico se queda sin una pantalla activa donde renderizar, ignorando por completo el dummy plug que le pusimos. Para solucionarlo como un auténtico Neo Samurai, el secreto está en cambiar un pequeño hábito. No cierres la ventana, cierra la sesión. Vete al menú de inicio de Windows dentro del RDP y dale a cerrar sesión. Al hacerlo, la sesión de escritorio remoto se destruye limpiamente, pero como Sunshine corre como un servicio del sistema, se queda escuchando en segundo plano. Cuando abras Moonlight desde tu portátil vas a ver la pantalla de login nativa
nativa de Windows directamente desde tu gráfica. Pero antes de meter tus credenciales tenemos que emparejar Sunshine con Moonlight. Ahora que la sesión está libre, haz clic en Kaito desde Moonlight. Apunta este código PIN que te acaba de saltar en la pantalla del portátil y vete un segundo a la interfaz web de Sunshine en tu navegador. Entras en la pestaña PIN, lo escribes, le das a enviar y listo. El puente seguro entre tus dos máquinas ya está cruzado. Ahora sí, antes de lanzar un juego, vete al icono de la rueda dentada de Moonlight. Teniendo una RTX 5090 en el servidor, hay que configurar la transmisión para exprimir la red al máximo. Ajusta la resolución nativa de tu pantalla cliente y pon los frames a 120. Sube el bitrate a un bloque generoso de entre 60 y 80 megas y aquí viene el matiz importante con los códecs. En teoría, lo ideal sería forzar el códec AV1 por su brutal fidelidad de color, pero ojo a lo que me ha pasado a mí con este HP Spectre X360. Al forzar AV1, Moonlight me ha escupido un error de vídeo en la cara, y es completamente normal. Si la gráfica integrada de tu portátil o tu consola no tiene soporte nativo para hardware para decodificar AV1, el sistema va a petar. La solución, dejarlo en auto o fuerza HEVC. Al dejarlo en auto, Moonlight detecta el límite de tu chip y conmuta de forma invisible a HEVC, que consume una miseria de recursos y te va a dar una calidad de imagen espectacular sin romper nada. Y un último consejo, marca Neosamurai. Apréndete este atajo, Control Alt Shift S. Al pulsar esto vas a desplegar el overlay de rendimiento nativo en texto amarillo. Si ves que tu decoding latency supera los 4 o 5 milisegundos o ves que el contador de frames drop empieza a subir, tu cliente está sufriendo. Si te pasa, reduce el bitrate en bloques de 10 megas, hasta que ese porcentaje de frames caídos se congele en un glorioso 0% y los números se queden completamente estables. Pro tip. Un pequeño pro tip del dojo antes de lanzar el juego. Una vez entres en el streaming, Moonlight va a secuestrar por completo tu teclado y tu ratón locales. Es facilísimo sentirse atrapado o perdido si no conoces los comandos de escape. Si alguna vez entras en pánico, vete a la interfaz de configuración de Moonlight y haz clic en este pequeño icono de interrogación en la esquina superior derecha. Ahí tienes la Biblia de los atajos, pero quédate con estos tres que te van a salvar la vida. Control Alt Shift X para alternar instantáneamente entre pantalla completa y modo ventana. Control Alt Shift Z para liberar el cursor del ratón si necesitas mirar algo en tu PC local. Y por supuesto, Control Alt Shift Q, el botón del pánico definitivo para cerrar la transmisión al momento sin congelar el juego en tu servidor. Grábate estos comandos a fuego en la memoria si no quieres reiniciar tu portátil a las malas. Ya tenemos vídeo ultra fluido, pero nos falta el audio y el control. Windows 11 IoT LTSC viene tan limpio que a veces no levanta un dispositivo de salida física de primeras. Para solucionarlo, vete al panel de control de sonido de tu máquina virtual y asegúrate de que el dispositivo predeterminado ha cambiado a Steam Streaming Speakers. No te preocupes si no ves el nombre de Sunshine por ningún lado. Este es el driver virtual exacto que inyecta el sonido directamente en el flujo de red sin retrasos. Y ahora el toque maestro para poder tirarte en el sofá, el control. Para este setup voy a conectar el Mamba One usando su propio dongle USB directamente a nuestro HP Spectre. Gracias al driver de Vision Boost que reparamos antes en el servidor, Sunshine intercepta la señal inalámbrica del Spectre y se la inyecta a la máquina virtual como si fuera un mando nativo de Xbox conectado por cable físico. Por cierto, este Mamba One lo cacé en Temu por menos de 5 euros aprovechando una oferta de nuevo cliente. Pero antes de ver cómo rinde en juego, hay un par de cosas de este bicho que tienes que saber. Sé perfectamente lo que estarás pensando en este momento. Neosamurai, por 5 euros este mando me va a explotar en las manos o los joysticks se van a mover solos en 2 semanas. Pero te equivocas por completo. Primero recuerda que lo conseguí en una oferta de cliente de Temu. Si no lo cazas en una de esas, su precio habitual en la plataforma está algo por debajo de los 50 euros, lo cual sigue siendo muy buen precio por lo que ofrece. Tiene características brutales, joysticks con sensores de efecto Hall basados en imanes para olvidarte del stick drift de por vida, triple conectividad, base de carga e incluso una pantalla a color integrada para configurarlo todo de forma visual sin instalar bloatware ni aplicaciones basura dentro de nuestra máquina virtual limpia. Pero bueno, no me quiero enrollar con el gamepad porque hoy venimos a hablar de infraestructura. Así que si te interesa ver una review completa de este mando, déjanoslo abajo en los comentarios y nos ponemos manos a la obra. De momento, vamos a lo que de verdad nos interesa, ver cómo se comporta la RTX 5090 por streaming. Lo conectamos, entramos a Cyberpunk 2077 y mira esto.
Ahí lo tienes, Neo Samurai. Has pasado de tener un pisapapeles de lujo con una RTX 5090 a disfrutar de una consola de nueva generación invisible. Sunshine y Moonlight no son solo aplicaciones, son la llave que libera la potencia bruta de tu servidor Proxmox y la pone directamente en tus manos, sin importar el hardware que estés usando para jugar. Hemos derrotado al lag de RDP, hemos secuestrado el cursor para que dejes de volverte loco con la cámara y hemos configurado un mando inalámbrico de 5 euros que rinde como uno de 150. Así es como se domina un Home Lab, obligando al hardware a trabajar exactamente bajo tus propias reglas. Hoy has aprendido que la teoría del frame buffer es real, que hacer un cierre de sesión limpio en lugar de machacar la X de la ventana es tu mejor amigo para no quedarte a oscuras, y que dejar los ajustes en auto cuando el hardware cliente sufre es de Neo Samurai inteligente. Si te has quedado con alguna duda técnica, si tu setup te está dando guerra con los codec o si quieres ver un capítulo específico de cómo implementar algo similar para DaVinci Resolve, déjamelo abajo en los comentarios y lo resolveremos juntos en el dojo. Ya sabes que investigar, romper y arreglar todo esto lleva tiempo, así que si te ha servido de ayuda, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Entrenamiento terminado por hoy, pero no te relajes demasiado, porque este kata solo acaba de empezar. En el próximo capítulo vamos a subir la apuesta al nivel máximo. Vamos a conectar un cockpit completo de Sim Racing a nuestra máquina virtual. ¿Será capaz Proxmox de gestionar el force feedback y el alto refresco de un volante y unos pedales por streaming sin que salgamos volando en la primera curva? Probaremos varios juegos y llevaremos la latencia al límite absoluto. Prepárate porque el próximo vídeo va a ser una auténtica obra de ingeniería o, si nos pasamos de curva, un siniestro total. ¿Tú qué crees? Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!